Egunon, buenos días. Buen día. Aquellos expatriados que salen de Cataluña. Como dijo Puigdemont esta semana, ¿no? Como no nos hacen amnistía, aquí no se puede estar. Se fue, se marchó. Muy bien. Pues estaba pensando mientras cantábamos el penúltimo himno, que mientras el Señor viene, su venida será gloriosa, como decíamos anoche, será única, porque el tiempo se detendrá y entraremos en el tiempo de Dios, el tiempo eterno. Mientras tanto, los santos preguntan al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y en esta mañana estamos en esa tesitura, estamos en esa etapa, esperando la venida del Señor. Y nuestro corazón, en angustia muchas veces por el entorno y las condiciones en las que vivimos, se hace la misma pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? La promesa que tenemos de parte del Dios nuestro es que cesará toda lágrima, acabará todo dolor, la enfermedad desaparecerá, las angustias, las ansiedades, las necesidades, las hipotecas también, y otras muchas cosas muy humanas que necesitamos aquí. El Señor restaurará todas las cosas, y quien lo hará será el Señor Jesús. Por eso ayer le decía yo a estas dos chicas jóvenes, monjas, no olvidéis que es en Cristo que conocemos a Dios, que es en Cristo el que nos restaura, que si tienes que guiar a alguien para que conozca de la fe, has de mostrarle a Cristo. Y ellas dijeron, sí, es en Cristo. Colosenses, que acabamos de leer. Él vino y Él va a ser el restaurador de todas las cosas. Él es el heredero de la creación. Y ya en los cielos, el Señor Jesús ya ha recibido ese honor, ese título que vemos en la escena de Apocalipsis 5, ¿no? Toda autoridad me ha sido dada. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Por tanto, tenemos su autoridad, su poder, su apoyo. Mientras tanto, estamos aquí. Y estamos en este periodo de tribulaciones más o menos grandes, mientras esperamos a nuestro Señor, ¿vale? Este es el esquema que anoche mostré, que con la ayuda del Señor vamos a ir siguiendo en estos días, con las 12 sesiones relacionadas con la apostasía, los últimos días y los tiempos peligrosos. Anoche, porque era ya la última hora del día, estábamos un poco cansados, pues no cubrimos el contenido de toda la primera sesión y hoy vamos a ultimarla, ¿no? Eso sí, vimos lo relacionado con los últimos días, los eventos por venir, y no vimos el orden de esos acontecimientos, que en un momento vamos a mirarlo en gráfico. Esto sí lo vimos, el orden profetizado, según las profecías que tenemos en las Escrituras, el orden en cuanto a los tiempos, a la tribulación previa al regreso de Cristo físicamente a la tierra y a la restauración de Israel, una vez que la Iglesia sea llevada, pasemos el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero se lleven a cabo, según la profecía, entonces la Iglesia estará preparada para juzgar junto con Cristo. Y Israel en la tierra estará en ese periodo de restauración, ¿no?, que necesita. Ahora, ¿qué significa últimos días para la Iglesia? Según las profecías, la Iglesia tiene un destino, Israel tiene otro. Finalmente confluirán en el mismo sitio, pero evidentemente son dos rutas diferenciadas. Según las Escrituras, tenemos un tiempo de apostasía en los últimos días, según 2 Tesalonicenses 2, la manifestación del hombre de pecado, el inicuo, ese anticristo,
el arrebatamiento de la iglesia a continuación. Es decir, el apóstol dice claramente que no vendrá el Señor sin que antes se manifieste ese hombre de pecado. El tribunal de Cristo, como he dicho, y las bodas del Cordero, dos cosas que se realizan en la presencia de Cristo en los cielos, una vez que seamos llevados con Él, ¿vale? Lo que llamamos, digamos, el rapto o la tribulación. Los últimos días para Israel tienen que ver con la gran tribulación que ellos van a pasar, sobre todo porque Israel en el día de hoy, Israel como tal, como pueblo y como nación, es un pueblo que está deslumbrando al mundo por sus capacidades naturales. Es increíble que siendo un país tan pequeño y con tan pocos años de historia, tiene 70 años de historia como Estado, y es un país que desmorona a cualquiera, ¿no? Y esto, evidentemente, detrás hemos de ver la soberanía de Dios guiando las circunstancias, pero es un pueblo incrédulo, ateo, excepto un remanente ortodoxo, donde dicen, he oído a algunos hermanos evangelistas en Israel, que muchos ortodoxos están buscando al Señor Jesús, se están convirtiendo, porque no entienden el futuro de Israel sin la intervención del Mesías. Están leyendo el Nuevo Testamento, identificándose con Jesús de Nazaret como el Mesías esperado por Israel. Entonces Dios está obrando. Y la población que más crece en Israel es la población ortodoxa. De hecho, ya son mayoría en el Parlamento. Y van a tener un papel muy influyente. De hecho, ya lo vemos que el gobierno de mayoría conservadora y de trasfondo ortodoxo son los que llevan la batuta del gobierno de Israel. El anticristo que se manifestará como el hombre de pecado en la tierra, hijo de perdición, inicuo y poderoso en engaño. Estos son los títulos que se le dan en el Nuevo Testamento. Hay un pacto del anticristo con Israel, un pacto engañoso, y lo veremos en estos días, y dura 3 años y medio. Y a continuación vemos que la Babilonia eclesiástica, que es el conglomerado religioso, falso religioso y evidentemente conducido por un espíritu maligno, está formado por esa iglesia mundial profesante que profesa la fe pero que no conoce a Cristo. Hay un intento en ese reinado del anticristo de conquistar Israel. Lo que se llama el reino del norte, ¿no? ¿Recordáis las profecías de Gog y Magog, no? Pues ahí hay un intento de conquistar. Hay un gobierno mundial que se establece con una religiosidad muy fuerte, evidentemente para intentar engañar a Israel. Y este será uno de los engaños grandes que se presentará como con aire de bondad en ese tiempo. Y finalmente está la batalla de Armagedón, donde la Babilonia será destruida. La Babilonia comercial y la Babilonia religiosa. Y esto lo tenemos a lo largo de Apocalipsis. Entiendo que lo habéis visto a primeros de año cuando mirasteis. Estos son últimos días para Israel. Tiene tela marinera. De esos días de ira, de lo relacionado con la ira, la iglesia será, ¿qué? Librada. También para Israel, a continuación de eso, pues ocurrirá la segunda venida del Señor, donde los profetas hablan, Zacarías, Ezequiel, otros profetas hablan de la venida del Señor, el posar sus pies sobre Jerusalén. Esto ha de ocurrir, literalmente. Por eso Satanás, cuando tienta a Cristo en el inicio de su ministerio en el desierto, una de las cosas que le propone a Cristo es que use un atajo. Y le dice, las profecías, las escrituras dicen que no dejarán que tu pie tropiece en tierra. Le dice Satanás a Cristo. Se lo quería ofrecer antes de pasar por la cruz. La verdad a medias. Cosa típica en el diablo, ¿verdad? Cristo lo rechazó.
Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La primera resurrección, los juicios de la segunda venida, donde el Señor pondrá todo a cuenta y a punto para establecer su reinado, el reino milenial, donde Israel va a ser restaurado, el juicio del gran trono blanco al final de este periodo, lo que se llama el juicio final, la inauguración del infierno, que no existe todavía, será el lago de fuego, llamado así, y a continuación el cielo y la tierra nuevos, el estado eterno, ¿no? Y ahí estamos, digamos, la Iglesia del Señor tendrá una participación en este reino milenial donde Israel restaurado. No conocemos todos los detalles, incluso hay distintas perspectivas en la teología cristiana, en la doctrina cristiana, porque no ha sido revelado, entonces no sabemos todos los detalles, pero está, por lo menos, se nos ha anunciado de parte del Señor. Así que, apostasía, últimos días, tiempos peligrosos y difíciles. Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 9. Los días que vivimos hoy, características de nuestros días. Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquí hay una ráfaga descriptiva de las características de los hombres en nuestros días. Y fijaos que el apóstol hace un énfasis en el carácter, en la conducta y carácter. Y quisiera que os fijéis, por favor, en que se habla de una conducta ególatra. El ególatra es aquel que vive para sí, que considera su propia vida y su ego como lo principal, es decir, se autoendiosa, es el carácter de la persona ególatra. Hace idolatría de su ego, eso es lo que significa, ¿no? Y por tanto es un narcisista consumado, vive para sí mismo. ¿Sabéis? El Narciso, ¿no? Esa fábula griega, ¿no? Es decir, aquel que disfrutaba en exceso consigo mismo, ¿verdad? Y fijaos que aquí lo dice la Escritura de una forma muy clara. El apóstol en verso 1 comienza diciendo: debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué son peligrosos los tiempos? Porque los hombres van a ser ególatras, amadores de sí mismos. Y lo que viene después, las características que desgrana el apóstol a continuación, pues es un resultado de la egolatría. Avaros, sin control del deseo, vanagloriosos,
siempre regodeándose en sí mismos, soberbios, pensando que somos los mejores, blasfemos, sin control del pensamiento y de la lengua, desagradecidos en cuanto a la familia, a los padres, desobedientes por tanto a ellos, ingratos, es decir, no agradecidos porque se creen el ombligo del mundo, ese tipo de personalidad, impíos, es decir, con maldad, no un carácter sujeto a la piedad, y por tanto sin afecto natural, implacables, es decir, estrictamente duros, calumniadores, acusadores, sin control en su temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa es una característica del hombre sin Dios. Por eso los tiempos son peligrosos. Porque el hombre vive para sí mismo. Y también hay una falsa piedad. Una segunda característica que el apóstol destaca aquí, si os dais cuenta. Una apariencia de piedad. Verso 5. Tendrán apariencia de piedad. Evidentemente, el verso 4 acaba de decir que son amadores de los deleites más que de Dios, por tanto, por eso son ególatras. Pero encima y como añadido, intentan vivir un tipo de piedad, un tipo de religiosidad. Y es interesante que en los últimos tiempos, yo creo que los sociólogos de todo el mundo, yo he leído de algunos, hay un escritor que es muy crítico con la cultura actual, Lipovetsky, es un escritor francés, para los que os gusta leer a los filósofos modernos. Él hace una crítica, aunque él se considera escéptico, no cristiano, pero él hace una crítica de nuestra cultura y llega a decir cosas muy reales, muy verdaderas. Parece que las diría un cristiano, ¿no? Él llega a decir que el hombre de hoy, el hombre cuanto más cruel, más religioso. Interesante, ¿no? ¿Cómo se come? ¿Cómo combina? ¿Cómo encaja una cosa con la otra? Es quizá, según conocemos la naturaleza del hombre, las Escrituras, es para justificar su propia conciencia, que le acusa de su vida impía. La conciencia, que es un don de Dios que nos ha dado, cuando la conciencia acusa al hombre, intenta hacer cosas para autojustificarse. Y una de las cosas que puede hacer es intentar vivir con algún tipo de piedad. Pero siempre será una piedad vana, una piedad que no le lleva a ningún lado. Aquí dice el apóstol Pablo, una falsa piedad. Apariencia de piedad, verso 5, pero negando la eficacia de ella. La eficacia quiere decir que es una piedad que no tiene frutos, que no tiene resultado, que no conlleva una vida transformada, una vida sujeta a un cambio para bien y en santidad. A estos, dice el apóstol a Timoteo, a estos evita. ¿Por qué? Y da una razón aquí muy clara. Porque son aquellos que llevan una vida doble. Aquí dice, verso 6, estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas. Es decir, en los tiempos bíblicos, pues eran los hombres que engañaban a las mujeres que vivían inmoralmente, pero las engañaban, digamos, en privado, pero hoy sigue siendo lo mismo. Los más religiosos y los más piadosos, entre comillas, son los más hipócritas de nuestros días. Y lo estamos viviendo en los últimos tiempos, muy claro, la prensa lo cacarea. Los más santos, los más religiosos, son los que han abusado por años de niños y de mujeres.
y encima eran maestros, guías de niños y de jóvenes. Y esta desgracia la hemos tenido en nuestro país y la seguimos teniendo. Y aún a día de hoy siguen saliendo casos de gente que por años fue abusada y maltratada y se lo cayó. Y fueron dañados con esto. Y con el tiempo han conseguido, pero después de 30, 40, 50 años. Así que la doblez en la piedad es una característica de aquellos que intentan justificar su propia conciencia, la conciencia que Dios nos da. Y si estás aquí en esta mañana, cuídate de tener una doble piedad. Cuídate de vivir en hipocresía. Cuídate de confesar una cosa y tener en tu corazón otra, porque eso es un pecado. Y si no se ve hoy, se verá mañana. Pero Dios ya lo ve hoy. Confiésalo, arrepiéntete y apártate. Porque eso es parte del ser apóstata. De decir una cosa y luego de desdecirte en tu conducta. Y la conducta comienza por las intenciones del corazón. ¿Me explico? Es decir, la Escritura nos advierte muy claramente, no solo a aquellos que están lejos, sino también a que nosotros no caigamos en estos pecados, porque la iglesia profesante, y es muy numerosa, los que profesan con su boca el nombre de Cristo, hay muchos, vive en esta doblez. Y será incluida en esa gran Babilonia que el Señor va a juzgar y va a destruir. Incluso habiendo crecido algunos de nosotros en los ambientes del Evangelio, en una iglesia local, conociendo la palabra, pero si no cuidamos nuestro corazón, fácilmente el diablo te engaña. ¿Cuántos jóvenes que han crecido en el Evangelio, igual que vosotros, los jóvenes que estáis aquí, que han crecido en las iglesias, se han apartado del Señor? ¿Por qué? Porque no han cuidado su corazón. No han cuidado el mantenerse cerca del Señor. Saben y tienen la cabeza muy gorda, llena del contenido del Evangelio, pero no han alimentado su corazón con la comunión con el Señor. Y a esto nos llama esta exhortación de la Escritura, que no solo es para aquellos de allá. En primer lugar, queridos, es para mí, es para nosotros. Y este hombre, este tipo de hombre que hace que la vida sea difícil y peligrosa, es un hombre que ha desechado a Dios. Es un hombre que se ha apartado del Señor. Este hombre puede hacer cualquier cosa. Este tipo de hombre se cree único y soberano. Este tipo de hombre, pues, promueve el aborto, promueve la pedofilia, promueve la hipocresía religiosa, promueve la destrucción de la familia, promueve la eutanasia y promueve la alteración de la naturaleza del hombre, el hombre híbrido, que es lo que se ha proclamado en el espectáculo de la inauguración de los Juegos Olímpicos hace una semana en Francia. El hombre woke, que se llama ahora. El hombre híbrido, que no es conforme a lo que te han dicho que eres, conforme a lo que tú crees que eres, sino conforme a lo que tú quieras ser. El hombre sin Dios. Francis Schaeffer, los que habéis leído, quizá los que tenéis mi edad, habéis oído y habéis leído de Francis Schaeffer, un pensador y un escritor europeo que por años él denunció esta situación. Y él ya decía en los años 60 y 70 que cuando el hombre deja a Dios puede llegar a ser cualquier cosa. Y estamos viéndolo en nuestros días. Lo tenemos delante de nuestros ojos. Por eso nuestra cultura, nuestros días, queridos, son peligrosos
y difíciles. No por el clima, que cambia el clima, no. Es el hombre, el corazón del hombre, el que hace que los días sean difíciles y peligrosos. Y en segundo lugar, después de que el apóstol habla de los tiempos difíciles y peligrosos, también la Escritura nos advierte de esa apostasía de la que hablaremos un poquito más, la apostasía de la fe. El término apóstasis significa pues estar fuera de, salirse de, ¿no? Abjurar de algo, repudiarlo, desertar, ser desleal, renunciar. Todo eso significa apostasía. Lo contrario a apostasía es fidelidad, confianza en aquello en lo que hemos sido enseñados y aquello que creemos. Primera Timoteo capítulo 4, por favor, si podemos mirar un momento. Primera Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Primera Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es interesante que el apóstol da unos detalles que son las características que veremos con más detalle en estos días. Ahora solo hacemos una entrada, una introducción, pero fijaos que el apóstol llega a decir que según la dirección del Espíritu, en estos tiempos peligrosos y difíciles, aquellos que apostatan es porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, hay una apostasía porque el hombre, en vez de escuchar a Dios, escucha falsa enseñanza, escucha falsa ética y escucha otras barbaridades. Y a todo eso el apóstol dice que todo eso está inducido por el maligno. Le llama el apóstol, concretamente dice, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, doctrinas falsas, doctrinas inducidas espiritualmente, ¿no? Es decir, una falsa proclamación espiritual. Y hoy estamos llenos, como sabéis, de falsas. No sé si todos veis lo de abajo. ¿Lo veis todos? Si no, os tendréis que mover un poquito. Una de las características, según 1 Timoteo 4, es que hay falsas proclamaciones espirituales. Y hoy, como digo, estamos llenos de esas falsas proclamaciones. Con tono espiritual. Con nombre espiritual. Y quien más expuestos estáis hoy los jóvenes, en los centros de enseñanza, en los medios, en las redes, las proclamaciones con tono de bondad, pero con, digamos, con una prepotencia espiritual detrás falsa, abundan en nuestros días, y podría enumerar un listado enorme, desde religiosidad falsa, hasta estilos de vida falsos, hasta entrega a espíritus, hasta prácticas espiritistas, etcétera, etcétera, etcétera. No digamos ya de la inmoralidad, que es muy manifiesta, muy clara, ¿no? Pero sobre todo, y pienso en vosotros los jóvenes, sobre todo está pululando y progresando mucho una mentalidad que tiene un trasfondo marxista, que en la filosofía se llama la deconstrucción del hombre. La filosofía woke, que se ha manifestado en las Olimpiadas, ahí en el espectáculo, pues tiene que ver un poquito con
con la idea del marxismo de crear un hombre nuevo, destruyendo la concepción de hombre que tenemos. Y por supuesto, la concepción bíblica. Hasta el punto de decirnos, de mil maneras, que tú puedes ser lo que quieras. Una mujer, tú no eres una mujer. ¿Quién te ha dicho que eres una mujer? Te lo han dicho, pero ¿lo eres? Y los profesores y tal, están, muchos de ellos ingenuamente y como papagayos están repitiendo esto en las clases. Y promueven a los chavalitos pequeños, ya desde pequeños, a que prueben, a que hagan esto, a que hagan aquello. Es decir, tú no eres un chico. ¿Quién te ha dicho que eres un chico? Tus padres. Están locos tus padres. Y hay un desacato hacia la familia y hacia los valores familiares increíble. La familia no cuenta en nuestra cultura europea. Cuenta toda esta sarta de mentiras y de atropellos. La idea es de construir al hombre y generar un hombre nuevo, pero ya no una sociedad nueva, como el marxismo antiguo quería. No, ahora es un hombre nuevo. Un hombre híbrido, un hombre líquido, se suele decir, para que la misma persona decida lo que quiere ser y lo que quiere hacer. Y me da mucha pena que algunos jóvenes con formación cristiana, con instrucción cristiana, han caído y siguen cayendo en estos errores. Y llegan a ser parte de esa corriente, porque no disciernen. Se requiere que discernamos bíblicamente, que tengamos una mentalidad bíblica sobre qué es el hombre, qué nos enseñan las Escrituras. Necesitamos renovar nuestros conceptos mentales, filosóficos, de pensamiento, para que nuestros criterios sean bíblicos. Y los jóvenes, permitid que os mencione otra vez, tenéis un papel fundamental en esto. Necesitáis renovar vuestra mentalidad. No podemos conformarnos a una mentalidad secular. Necesitamos renovar nuestra mente para que nuestros criterios sean críticos con nuestro entorno, pero criterios conforme a la Escritura. Así que los días son peligrosos, queridos, y la apostasía pues tiene estas características. Evidentemente con una aparente moralidad, ¿no? Y la característica en verso 2 que el apóstol menciona aquí en 1 Timoteo 4, verso 2, es que la conciencia de estas personas llega a estar, ¿cómo dice? Cauterizado. ¿Y qué es cauterizado? ¿Qué es algo cauterizado? ¿Qué es? ¿Hay algún enfermero aquí o un médico? ¿Qué es algo cauterizado? ¿Eh? Sí, pero quemado, ¿y cuál es el efecto de algo cauterizado? Frenado. Una conciencia que está insensible. Exactamente. Cauterizan una herida para que la infección no afecte al resto del cuerpo. La idea es que la persona queda insensible. No obstante, el Espíritu de Dios sigue obrando en los hombres, ¿no? Pero igual que quedaron allí en Egipto, tenemos un bonito ejemplo en Egipto. Cuando Dios mostró su poder a través de Moisés, vez tras vez, el poder era superior al de los astrólogos, medium, espiritistas que había allí. Pero la conciencia de ellos iba siendo cauterizada por el maligno, endurecida, hasta el punto de que quisieron perseguirles cuando salieron de Egipto. Y sabemos el final, ¿no? Quedaron bajo el agua. Pues estamos en las mismas. El Señor Jesús dijo, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de
andaban haciendo sus cosas. Hasta que llegó y no se enteraron. Por eso el Señor dijo que la venida del Hijo del Hombre será como ladrón para los que no conocen al Señor. Para nosotros no debiera ser como ladrón, aunque no sabemos cuándo, pero nos toca estar preparados. Por eso que nadie os engañe. Pero que nadie nos engañe no solo con datos, sino que no engañen nuestro corazón. Porque hay muchos creyentes que se saben la cartilla, se lo saben, pero su corazón, para que ya no seáis niños llevados por doquiera por todo viento de... Así que la vida en el Señor no es solo saber, sino también ¿qué? Ser. Guardar en el corazón. Tú puedes estar aquí ahora escuchando y asintiendo intelectualmente a lo que estás escuchando de mi parte, pero tu corazón puede estar en la luna de Valencia. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Ojo. Ojo. Porque engañoso es el corazón más que... ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Ni tú conoces tu corazón. Ni yo el mío. Por eso nos toca entregarlo ¿a quién? ¿Tiempos peligrosos? ¿Sí o no? ¿Tiempos difíciles? ¿Sí o no? Sí. La segunda venida del Señor es importante por varios factores en las Escrituras. Fijaos que el Señor Jesús no nos dijo, queridos, el cuándo, ni se nos han dado demasiados detalles. Pero sí se nos ha dicho que es muy importante que estemos preparados, ¿vale?, para su venida. Aquí doy 5 perfiles de por qué la venida del Señor es importante. El primero, es central en las Escrituras. Y voy a dar datos, no los tenemos aquí, pero podéis copiarlos, podéis escribirlos, o si luego, no sé si se está grabando, Minchón. Sí, luego quizá en la grabación se puede ver. El 28% de las Escrituras son profecía. Hay más de 1000 pasajes en la Biblia que hablan de la segunda venida del Señor, no de la primera, sino de la segunda, más de 1000 pasajes. Hay más de 100 textos proféticos relacionados con la primera venida que se cumplieron literalmente, hasta en los más pequeños detalles. Y muchos de ellos parecía inimaginable que fueran cumplidos literalmente. Así fue. Esta es la mejor garantía, fijaos lo que digo, esta es la mejor garantía de que las profecías sobre la segunda venida que faltan por cumplir serán cumplidas exactamente, con exactitud, conforme al texto que tenemos revelado, al igual que las profecías de la primera venida fueron cumplidas con exactitud, ¿no? Las profecías que tienen que ver con la segunda venida del Señor exceden en 8 veces al número de las que hablaban de la primera venida. O sea, sobre su segunda venida hay más.
profecía que había sobre su primera venida. En el Nuevo Testamento, queridos, hay 318 profecías sobre la segunda venida. Y en 23 de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento se habla de la segunda venida del Señor. 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 23 hablan de la segunda venida. Por eso, la segunda venida del Señor es central en la revelación de las Escrituras. En segundo lugar, la segunda venida es fundamental en nuestro estudio de su palabra. En el discurso del Monte de los Olivos, previo a la cruz, Mateo 24, ahí tenemos, y Lucas también nos lo relata, el Señor Jesús declaró 7 veces, que habría engañadores propagando falsas enseñanzas acerca de su venida. Y dejó muy claro que el engaño afectaría muy sensiblemente a cómo la Iglesia y la gente esperaría su segunda venida. O sea, ya Cristo advirtió de que los muchos engañadores intentarían alterar las expectativas respecto a su venida. Por ello, es necesario, he anotado aquí, que nosotros como creyentes, si queremos ser fieles a Él, busquemos la dirección del Señor en oración, en estudio personal y minucioso de las Escrituras, para evitar ser engañados. Es precioso leer y leer despacio, minuciosamente las Escrituras, para discernir lo que Dios nos dice, y el Espíritu Santo te habla a ti cuando lees la palabra y la lees en oración. Está muy bien que ahora me estéis escuchando a mí o a otros hermanos y maestros en la iglesia, en otros lugares, pero deja que Dios te hable también en tu tiempo devocional personal, y Dios lo hace. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. ¿Quién puede leerlo en voz alta, por favor? Primera Tesalonicenses 4, 13. ¿Quién lo lee en voz alta? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gracias. Los hermanos en Tesalónica no tenían tanto conocimiento y por eso estaban confundidos. Por eso tenemos 2 cartas a Tesalónica explicativas de parte del apóstol Pablo sobre los tiempos previos a la venida del Señor. Estaban confundidos. Algunos recibían informaciones de que el Señor ya había venido, de que los verdaderos creyentes ya habían resucitado y cosas así. Entonces el apóstol tiene que ordenar. No quiero que ignoréis. No somos llamados a ignorar. Y el Señor nos dijo, Juan capítulo 16, que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad revelada, porque no nos ha sido revelada en su totalidad en cuanto al tiempo futuro. Así que tenemos las Escrituras como instrumento, herramienta para discernirlas. Y fijaos que las Escrituras se pueden saber, ser un coco, o se pueden discernir. El Señor Jesús dijo a los religiosos varias veces, y seguro que lo dijo más, que no lo tenemos registrado en las Escrituras: vosotros escudriñáis las Escrituras, ¿no? ¿Recordáis que decían los escribas? Escudriñáis y no os dais cuenta quién está aquí. O sea, conocían, pero no discernían espiritualmente. Se requiere que miremos las Escrituras en oración,
en dependencia del Señor. Y Él se manifiesta a los que le gustan, como bien sabéis. La segunda venida, en tercer lugar, genera calidad en nuestro vivir para el Señor. Por eso es importante. Y esa calidad fortalece nuestra esperanza. Nos libra de la tentación a descuidar nuestro servicio para el Señor. El Señor ha dejado esta promesa a cada generación de creyentes. La expectativa de que el Señor vuelve y una expectativa cierta en la que no se ha dicho el cuándo y el cómo en detalle como nos gustaría, a muchos de nosotros nos gustaría hacer un crucigrama, ¿verdad, Antonio? Y un esquema y decir 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando llegas al 6 ya dices, esto no sé. Llegas al 7 y tampoco, porque no nos ha sido revelado. Nuestro deseo es conocer todos los detalles, pero el Señor nos ha dicho, mira, lo que quiero, os doy estos detalles para que tengáis idea, ¿no? De la situación previa, de lo que Dios va a hacer, pero lo que quiero es que estéis, ¿qué? Estéis, ¿qué? Alertas. Como esas vírgenes que debían tener la lámpara. Ese es el mandato del Señor, no que sepamos todo, sino a que estemos alertas y preparados. Y eso genera calidad en nuestro vivir para el Señor. La segunda venida, en cuarto lugar, orienta nuestra espera del Señor. Orienta nuestras expectativas. Mateo 24, 36 a 39, por favor, si un hermano lo puede leer en voz alta también, Mateo 24, 36 al 39. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿A qué número? 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias. La venida del Señor cogerá desprevenido al mundo. De aquí el Señor se estaba refiriendo a su segunda venida. La situación que he explicado antes, del hombre sin Dios, de una cultura que no tiene en cuenta a Dios, que ha quitado a Dios de la escena. Dios es un vestigio del pasado que hay que tener en el baúl. De vez en cuando abrirlo para recordar, pero no tiene nada que ver con el día de hoy. Con mi día a día, Dios no pinta nada. Esa es la mentalidad de nuestra cultura a día de hoy. De cristiana no tiene más que el nombre. Esa mentalidad es satánica. Esa mentalidad está influida por espíritus satánicos. Por tanto, al hombre, a ese hombre, la vuelta del Señor le cogerá fuera de juego. Totalmente desprevenido. ¿Escuchaban a Noé? Por los datos que tenemos, que no son muchos ni muy detallados, pero sabemos, la Escritura dice que Noé fue pregonero de justicia, dice Hebreos. ¿En qué sentido fue pregonero? Pues aunque no predicara mucho, lo que estaba haciendo ya hablaba de un propósito. Porque según el concepto, lo que sabemos hoy, no llovía. O no llovía en esas cantidades
industriales. No llovía, me refiero a que no llovía en esas cantidades. Y que él construyera un arca para su familia, para animales, con la idea de librarse de un juicio, era algo de locos. A Noé en el día de hoy le hubieran metido a un psiquiátrico y lo hubieran tratado todos los psicólogos y psiquiatras. Un paranoico, ¿no? Pregonero de justicia. El hombre de hoy vive fuera de lo que Dios ha dicho. Nosotros aquí ahora somos como extraterrestres. ¿Lo digo bien? ¿Lo entendéis todos? Que eres un extraterrestre, según nuestra cultura. Apartar tiempo para la Biblia, para las Escrituras, para oír acerca del Señor, Por favor, vete a Salou y toma el sol. Disfruta, gasta lo que puedas, que mañana ya veremos. Retiro de extraterrestres en Salinas de Jaca. Esa es la concepción del hombre de hoy. Eso es Mateo 24, lo que dijo el Señor. La venida del Hijo del Hombre será así para el mundo. El día en que la iglesia sea llevada, antes de ese periodo de tribulación, si el Señor permite, pues esto cogerá desencajado al mundo. Por eso estas películas que hay, o relatos, ¿no?, novelescos que se han hecho sobre la tribulación, el rapto y demás, pues evidentemente, si se lleva a cabo de esa manera, la que entendemos que puede ser, pues evidentemente, si yo voy conduciendo un coche y el Señor me lleva en ese momento, los que van conmigo, catapum, y así. Porque el llevarnos será en un instante, ya. Ojalá fuera hoy, hemos cantado, ¿no? ¿No le? Y si nos lleva ahora, ¿cuántos os quedaréis? ¿Cuántos nos quedaríamos? Esperamos que ninguno. ¿Estás en el Señor? ¿Te llevaría con Él? ¿Eres del Señor? ¿O solo sabes del Señor? Permitidme que pregunte todo esto porque no os conozco con lupa. ¿Estás en el Señor? Si es verdad lo que Él dice y nos lleva en un abrir y cerrar de ojos, ¿te quedarás? ¿O irás con Él? ¿Quién se quedará? ¿Quién piensa que se quedará? ¿Nadie? Entonces somos extraterrestres. No os quiero cansar más, pero el último perfil de la importancia de la venida del Señor es que nos mantiene en alerta, nos mantiene en guardia ante su regreso. La venida del Señor se presenta en las Escrituras como inminente, lo veremos. Veremos lo que significa la inminencia, el hecho de que Él puede venir en cualquier momento. Puede ocurrir en el momento más imprevisible, pero somos hijos de luz para que no nos coja en tinieblas ni fuera de juego. Por tanto, se nos pide que vivamos preparados.
debemos entender las señales de nuestro tiempo. Tito capítulo 2, por favor, si podemos mirar ahí, Tito capítulo 2, verso 12 y 13. ¿Quién lo puede leer, por favor? También en voz alta, Tito 2, 12 y 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias. Verso 11 comienza diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos estas cosas. Y fijaos, poniendo un poco de zoom sobre el texto, dice que nos enseña la gracia de Dios tres cosas. Tres. Verso 12. Primero, que hemos de vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciando. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero. Renunciando a aquello que no es del Señor, aquello que no es santo, que no es piadoso, y a los deseos de este mundo, que son los que se oponen a lo que Dios desea. Segundo, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Tres señales de una vida piadosa. Renunciando, viviendo adecuadamente, y a continuación, ¿qué dice? Verso 13. Aguardando. ¿Aguardando qué? La esperanza que y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Renunciando, viviendo y Aguardando. en espera. En espera al Señor. El Señor moverá perfectamente las circunstancias, queridos, para que su vuelta, la recogida que hará de su iglesia, sea en el momento adecuado. Igual que la venida de Cristo fue, humanamente hablando, parecía el momento más inadecuado, pero el apóstol dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El cumplimiento del tiempo de Dios. Nadie lo esperaba. Solo los piadosos, los que tenían un corazón para Dios verdadero, le recibieron. Y a los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Muchos le negaron en medio de su propio pueblo, ¿no? Así que nos toca estar con la misma actitud. Lo que sí sabemos con seguridad es que no hay, a día de hoy, para que vuelva el Señor, no hay ninguna profecía pendiente. Que sepáis que no hay ninguna profecía pendiente que hable de algo previo a la vuelta del Señor. Solamente se nos dice que antes de la venida del Señor habrá, ¿qué? Apostasía, y se manifestará el hombre de pecado. Hemos de estar pendientes de esas señales. No hay más profecías en cuanto a que el Señor volverá a por su pueblo, ¿no? Y sí, también se nos dice que Israel, evidentemente, conforme surja el hombre del pecado, Israel irá ocupando un lugar más potente en la escena mundial, cosa que estamos viendo, pues día a día lo vamos viendo. Así que la vuelta del Señor no está muy lejana. Aprended de la higuera, dijo el Señor.
que cuando veis brotar su fruto es porque se acerca el verano, ¿no? Y evidentemente, si, como algunos expositores indican, si esa higuera es una referencia a Israel, pues evidentemente la higuera va progresando a una marcha bastante acelerada. Y dijo el Señor, no pasará esta generación. Mateo 24. Y algunos estudiosos de la Escritura, y creo que con bastante razón, dicen que esa generación puede ser la que vea brotar la higuera. La generación que vea brotar la higuera, que vea brotar a Israel y florecer, será la generación que vea al Señor. Ojalá fuera, ¿cómo decía el himno, Jordi? ¿Hemos de estar preparados? Sí. ¿Señales tenemos? Sí. ¿Conocemos todos los detalles? No. Se nos pide que estemos preparados. Por eso es central, es fundamental, da calidad a nuestro vivir, nos orienta en nuestra espera al Señor y nos mantiene en alerta. Por eso es importante la segunda venida. Amén. Adelante.